Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental vio un crecimiento sin precedentes bajo el estado de bienestar. El gobierno intervenía en la economía, los sindicatos eran fuertes y los servicios públicos se expandían. Sin embargo, a finales de los 60, este modelo empezó a mostrar grietas, pues el gasto público era muy alto y la productividad comenzó a estancarse. Por un lado, y según los acuerdos de Bretton Woods, en 1971 Estados Unidos abandonó el patrón oro, lo que significó que el dólar ya no estaba respaldado por metal. Esto generó una enorme inestabilidad en las divisas y facilitó que los capitales se movieran por el mundo sin control estatal, debilitando la capacidad de los países para planificar sus economías. Un mundo inestable solo necesitaba un detonante, y llegó en 1973 con la crisis del petróleo, que directamente generó una alta inflación y un estancamiento económico. Oficialmente, el capitalismo social o el estado de bienestar se encontraba en retroceso y abría la puerta a la llegada de un modelo que reconfiguraría la balanza de fuerzas y le daría un nuevo aire al capitalismo. Mientras tanto, en América Latina, producto del miedo a la expansión de la Revolución Cubana y al estallido social, se iniciaba un programa que condicionaba la financiación por parte de Estados Unidos a la creación de planes nacionales de desarrollo. En este sentido, la educación jugaba un papel fundamental y a través de la Alianza para el Progreso se impulsaron políticas públicas que tecnificaban la educación y la alineaban con las necesidades del mercado industrial, enfocada además en la introducción de modelos de gestión educativa basados en la estandarización de procesos formalizados de planeación y control en las instituciones educativas. Este proceso desarrollista, aunque fracasó, sentó las bases del neoliberalismo y el avance privatizador en la región. Y es que, como respuesta a la crisis y al desmonte del estado de bienestar, un nuevo modelo entra en la escena global y se implanta de forma autoritaria, por lo menos en Latinoamérica, en medio de dictaduras represivas y violentas como la de Chile o Argentina. Sus principales características fueron la reducción del papel del Estado, la privatización de empresas públicas, la apertura al comercio internacional, la flexibilización laboral, disminución del gasto social y la descentralización de servicios como la educación y la salud. El neoliberalismo transformó el modelo estatal previo y consolidó una lógica de mercado en la organización de la vida económica y social, empobreciendo sobre todo a las capas sociales más bajas de la comunidad. Y en la educación, ¿qué ocurrió? El neoliberalismo transformó los sistemas educativos en América Latina, centrándose sobre todo en el propósito que adquirió la escuela y su forma de gestión. La educación dejó entonces de considerarse un derecho garantizado por el Estado y se impulsó la iniciativa privada. Además surgieron las pseudoempresas que concebían los sistemas educativos bajo las lógicas de la administración privada y el mercado. Otros aspectos estuvieron relacionados con la creación de pruebas estandarizadas que no respondían al contexto latinoamericano, el desarrollo del modelo por competencias, el desmantelamiento de la autonomía pedagógica y la precarización de la labor docente. La educación entonces dejó de ser vista como un espacio de construcción de conocimiento y pasó a ser una empresa que debía responder al mercado laboral. Sin embargo, es importante reconocer que frente al avance del neoliberalismo, Latinoamérica ha sido escenario de fuertes movimientos de resistencia social y pedagógica, fundamentadas en la defensa de lo público, la recuperación de la educación desde un enfoque de derechos, criticando así su mercantilización. La resistencia vino desde varios sectores, y aunque hubo experiencias más radicales como las de Venezuela, Ecuador y Bolivia, hubo otras concertadas que conservaron principios neoliberales incluso durante la transición a modelos democráticos, como Chile o Argentina. Colombia, por su parte, se mantuvo dentro del modelo neoliberal y avanzó en la construcción de un sistema educativo que tiende a la privatización y atiende lineamientos de instituciones como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE. Las alternativas de resistencia se centran en Bolivia y Ecuador, en planes de estudio plurinacionales que involucran nociones como las del buen vivir y rescatan la identidad nacional y los saberes locales. Los movimientos pedagógicos de resistencia en América Latina están representados por colectivos como el Movimiento Pedagógico Nacional de FECODE en Colombia, la CNT en México, los movimientos de educación popular de raíz freiriana y las recientes movilizaciones estudiantiles en Chile y Argentina, que se caracterizan por una férrea oposición a la disposición de lo público y a la reducción de la educación a una mercancía. Cabe destacar el papel del Movimiento Pedagógico Nacional en Colombia, que surgió en la década de los 80 y fue impulsado principalmente por docentes organizados en FECODE, como una respuesta crítica a las reformas educativas tecnocráticas y a la influencia de políticas neoliberales. Además, buscó reivindicar el papel del maestro como sujeto activo en la construcción del conocimiento, como un intelectual pedagógico. Buscó promover una educación crítica y contextualizada y defender la educación pública como un derecho.
Entre sus movilizaciones más grandes y significativas se encuentran paros, encuentros pedagógicos y debates nacionales que posicionaron la reflexión en la agenda pública y pudieron transformar la autonomía escolar en el centro de la discusión educativa. ¿Qué ocurre en las aulas? Desde nuestra experiencia docente reafirmamos la importancia de defender la educación pública como un derecho fundamental y de luchar por la dignificación del trabajo del maestro. En el contexto actual, marcado por políticas que exigen hacer más con menos, las instituciones educativas se enfrentan condiciones precarias, mientras se les demanda cumplir con estándares medibles, lo que evidencia un progresivo desentendimiento del Estado frente a sus responsabilidades económicas y sociales. Las pruebas no responden al contexto real de los estudiantes. El sistema educativo gira en torno a la evaluación y están diseñadas bajo lógicas impuestas que buscan satisfacer al mercado. Consideramos fundamental recuperar el sentido de la educación, pensando en nuestros propios estudiantes, pensándolos además como miembros de una comunidad que implica devolverle al docente su capacidad ética y política. Nos recogemos finalmente en Emir Sader, quien nos invita a movilizarnos por lo público y los derechos, a luchar por desmercantilizar la vida, la educación y a mostrar que la educación es un derecho, no una mercancía. Debemos defender el derecho a tener una escuela justa, inclusive, viva y local.